Hola a todos, yo soy Tlaloc Muñoz y el día de hoy les traigo una segunda reseña de Hesíodo, esta vez con el texto, el poema Trabajos y Días, eh, que es bueno la segunda obra que viene aquí en esta edición de la Biblioteca Clásica de Gredos. Esta colección aquí en México la conocemos, digamos, coloquialmente como periodiquera, debido a que cuando llegó, pues se vendía semanalmente en los puestos de periódicos, ¿no? Entonces se le quedó ese mote. Sin embargo, me parece que es una muy buena edición. Me parece que está bastante bien. Y bueno, es aquí donde yo he leído Trabajos y Días. La introducción, traducción y notas de todo el contenido de este libro está a cargo de Pérez Jiménez y Martínez Díaz, quienes dicen que Trabajos y Días es probablemente la obra más indudablemente hesiódica de todas las que se le atribuyen. Esto debido a que, bueno, Trabajos y Días parece ser una obra profundamente personal. Trabajos y Días presenta dos discusiones fundamentales, una en torno al trabajo y la otra en torno a la justicia. En este poema, la justicia es presentada como un corolario del trabajo honrado y del buen proceder, del buen comportamiento. Sin embargo, la justicia también está sujeta siempre pues a la voluntad y a los caprichos de los dioses, ¿no? De una u otra forma, ellos son, según las creencias de quienes vivían en esta época, los responsables pues de las desgracias, de las catástrofes naturales, de las guerras. Entonces, de alguna u otra forma, la justicia también era como un capricho, un berrinche de los dioses quienes tenían el poder de castigar al ser humano, ¿no? La premisa principal del libro es que Perses, el hermano de Hesíodo, enfrentó a Hesíodo legalmente para arrebatarle la mitad de la herencia que le correspondía. Tanto Perses como Hesíodo tenían pues sus tierras, herencia de su padre. Sin embargo, parece ser que Perses no era muy bueno trabajando su tierra, quizás no era bueno en realidad trabajando, y pues echaron a perder sus tierras, ¿no? Por lo que decide enfrentar a Hesíodo de forma legal y bueno, Hesíodo le responde con Trabajos y Días. Trabajos y Días resulta ser una especie de una serie de premisas sobre la justicia y las formas más rectas del actuar, del proceder humano. Resulta también en una serie de consejos de cómo organizar, cómo administrar la economía familiar, la economía personal, cómo llevar a cabo las relaciones con tanto con los familiares como con la gente cercana, tus vecinos, tus amigos. Eh, Resulta también en un calendario que propone algunos consejos para trabajar la tierra, algunas prohibiciones en las que vienen algunos consejos de qué no hacer para no tener ciertos castigos. Y también viene un calendario de navegación y bueno, la última parte de este libro, que son los días, una serie de supersticiones basadas en argumentos numerológicos que pues dicen más o menos en qué días conviene trabajar ciertas cosas, ¿no? Realmente me pareció la parte menos interesante del texto, muy supersticioso. Hay que tener en cuenta también que la gente en esta época pues era de alguna forma su forma de vida, ¿no? Tenían estas creencias, estas costumbres. Sin embargo, ya leyéndolo ahora en el siglo XXI me parece que queda un poco de más, ¿no? Un poco sobrado, al menos esa fue la impresión que a mí me dio. Bueno, en Trabajos y Días hay dos mitos y una fábula. Estos tres textos o subtextos funcionan de alguna forma para presentarle al lector lo que Hesíodo considera que es la justicia y cómo debe ser llevada a cabo. El primer texto, el primer mito es el de Pandora y Prometeo, que bueno, siguiendo un poco también la línea del mismo mito que se había presentado en la teogonía, pues nos explica un poco acerca de los castigos eh,
a los que fue sometido el hombre y el mismo Prometeo por, bueno, principalmente robarle el fuego a Zeus, ¿no? Y Zeus decide castigar a la humanidad creando a Pandora. Pandora resulta ser una figura femenina de la misma belleza o mayor belleza que una divinidad, hecha de agua y tierra. Zeus le pidió a Hefesto que formara a Pandora y Atenea se encargó de adornarla, de colocarle pendientes, aretes, eh, collares, alhajas, ¿no? En general, Pandora también llevaba una especie de corona muy adornada, igualmente por Atenea, y cada uno de los olímpicos le dio un regalo a Pandora, ¿no? De ahí su nombre. No sé, no nos dicen exactamente qué significa Pandora, pero sí nos dicen que su nombre se debe a que cada uno de los olímpicos le dio un regalo en el momento de su nacimiento. Bueno, este mito de Prometeo y Pandora, a diferencia del que se nos presenta en la teogonía, desarrolla mucho más al personaje de Pandora y nos habla acerca de la caja, la famosísima caja de Pandora, ¿no? En la cual nos dicen que estaban encerrados los males, las desgracias, las enfermedades, y que al retirarle la tapa, al hacer el unboxing, eh, salieron pues todas estas desgracias, todos estos males, y pues las calamidades, las catástrofes cayeron sobre la tierra y sobre el mar, ¿no? Sin embargo es curioso porque dentro de esa caja no solamente estaban estos males, sino que también estaba la esperanza, el cual parece ser que es un punto como de conflicto entre los teóricos de este texto, porque parece ser que es un poco contradictorio que en una caja en la que estaban encerradas todas las calamidades también estuviera encerrada la esperanza, ¿no? Sin embargo, a mí me parece bastante poético porque la esperanza resulta ser como una segunda oportunidad, ¿no? Esa esperanza, esa fe en que todo se va a solucionar, en que estos males, ¿no? Que fueron aventados hacia la tierra, van a tener un fin, estos males se van a acabar en algún punto y va a llegar un nuevo comienzo, ¿no? Para mí resulta bastante bonito que también esté encerrada ahí la esperanza como una luz al final del túnel, ¿no? Para el ser humano. Bueno, el segundo mito que viene en este texto es el mito de las edades. En el mito de las edades se nos presentan diferentes orígenes del ser humano. Estos humanos eran hechos de metales, de diferentes metales, ¿no? Entonces el humano con las características más elevadas como hombre, como ser humano, era el que estaba hecho de oro. Igualado únicamente quizás por el héroe, que era diferente a todos los demás porque no estaba hecho de ningún metal y más bien era una especie de semidios, ¿no? Recordemos que los héroes son como hijos de descendencias de los dioses, ¿no? Entonces tenemos por ejemplo a Aquiles, tenemos a Heracles o Hércules, ¿no? Como se le conoce con su nombre romano, que pues eran héroes y pues tenían cualidades sobrehumanas, ¿no? Sin embargo, los humanos, los que sí eran humanos, pues según su origen, según el metal a partir del cual fueron forjados, tenían pues diferentes como calidades, ¿no? Insisto, el de mayor rango, digamos, el de mayor calidad, era el humano que fue hecho de oro. Este humano era como una especie de ser impoluto de pecado. Era un hombre completamente recto, completamente acorde a la justicia que promulgaba Zeus, ¿no? A partir de este había otras categorías, el hombre de la edad de plata, el hombre de la edad de hierro, digamos el más bajo, el peor de todos, el que peor está descrito en este mito, era el hombre de hierro, ¿no? El hombre de hierro era uno que solamente pensaba en la guerra, solamente pensaba en los ultrajes,
en imprecar al prójimo, ¿no? En robarle, en asesinarle, ¿no? Eran hombres de mucha bajeza, que según este texto pues no merecían ningún favor. Hubo una edad que me llamó particularmente la atención, fue la edad de plata, en la cual nos dicen que el hombre fue forjado de este material de la plata y que se mantenían como niños durante prácticamente toda su vida. Eran niños, no envejecían, eran cuidados por sus madres, ¿no? Bien, en este mito sale a relucir la figura materna y nos dicen que su madre pues los amamantaban, los cuidaban, los protegían, ¿no? Hasta la última parte de la vida de estos seres en la que sucumbían a la vejez, ¿no? Solamente eran viejos en la última parte de su vida y pues bueno, sufrían las inclemencias pues del tiempo, de la vejez, ¿no? Su salud iba en decaimiento, enfermaban y morían, ¿no? Un mito de bastante difícil comprensión, al menos desde mi perspectiva. Y bueno, posteriormente viene la fábula del halcón y el ruiseñor, en la que nos dicen que bueno, pues había un halcón que tenía en sus garras a un ruiseñor y mientras iban volando el ruiseñor lloraba y el halcón le decía que pues tenía que aguantarse porque no solamente era su presa, sino que iba a tener que obedecerle en lo que le pidiera, iba a ser básicamente su esclavo, hasta que un día muriera o el halcón decidiera devorarlo, ¿no? Al final un poco la moraleja es que en el mundo animal la justicia es dictada por el más fuerte, por el más poderoso. En cambio, los más débiles pues son seres sin voz, prácticamente sin existencia, sin voto, ¿no? Su opinión no vale, ¿no? Entonces lo que hace Hesíodo es comparar esto pues, con la vida del hombre y dice, bueno, entre los animales no existe la justicia, es la ley del más fuerte, pero entre los humanos existe la justicia y la justicia es mucho mejor, ¿no? Porque no se trata de quién es más fuerte, sino de quién actúa de forma correcta, ¿no? Y de esta forma no hay seres que tengan que vivir sin voz o no debería de haber un abuso de poder, suponiendo que, bueno, la justicia sea cierta, ¿no? Sin embargo, pues parece ser que Hesíodo cae en una cierta decepción, ya que hay una serie de fragmentos que voy a leer a continuación que muestran que está bastante desilusionado del mundo, ¿no? Esto debido a que perdió pues un primer conflicto legal con su hermano Perses, ¿no? Aquí lo tengo seleccionado. Una de las cosas que dice Hesíodo es: jamás el hombre ni la ruina a los hombres de recto proceder, a quienes en cambio solo les preocupa la violencia nefasta y las malas acciones. Contra ellos el crónida Zeus, de amplia mirada, decreta su justicia. Sin embargo, poco después, insisto, parece ser que Hesíodo pierde el conflicto legal con Perses, ya que escribe: pero ahora ni yo mismo deseo ser justo entre los hombres, ni tampoco que lo sea mi hijo, pues cosa mala es ser un hombre justo, si mayor justicia va a obtener uno más injusto. Hesíodo llama mucho a la justicia de Zeus, también llama mucho a la justicia de los reyes, ¿no? Y los ricos, a quienes en algún momento incluso llama devoradores de regalos, ¿no? Porque pues ellos mismos ayudaron a Perses a despojar a Hesíodo de sus tierras, ¿no? Entonces, al final su conclusión es, bueno, es que ¿qué caso tiene ser justo en este mundo tan injusto, ¿no? Posteriormente pasa Hesíodo a redactar esta sección en la cual habla de los trabajos, da esta serie de consejos familiares, de consejos sobre la economía personal y familiar, de cómo se relaciona, cómo debe relacionarse con unos y con otros. Hay algunas cosas que me parecen bastante curiosas, con las cuales, bueno, personalmente no convivo mucho. Por ejemplo, en esta sección que Hesíodo llama Consejos de Administración Familiar, dice: a madura edad llévate
una mujer a tu casa, cuando ni te falte demasiado para los 30 años, ni lo sobrepases en exceso. Ese es el matrimonio que te conviene. La mujer debe pasar 4 años de juventud y al quinto casarse. Cásate con una doncella para que le enseñes buenos hábitos. Sobre todo cásate con la que vive cerca de ti, fijándote muy bien en todo por ambos lados. No sea que te cases con el hazmerreír de los vecinos, pues nada mejor le depara la suerte al hombre que la buena esposa, y por el contrario nada más terrible que la mala, siempre pegada a la mesa y que, por muy fuerte que sea su marido, le va requemando sin antorcha y le entrega a una vejez prematura. Bueno, me parece interesante siempre resaltar estas cosas porque, bueno, como en una buena parte de la literatura, la mujer es relegada de sus derechos, ¿no? Incluso ya hablábamos esta parte, ¿no? De la distinción de género también en la teogonía. Y bueno, aquí dice esto Hesíodo, ¿no? Pero aquí no solamente hay comentarios que me parece que están faltos de esta dique, de esta justicia, en cuanto a la mujer, ¿no? Que bueno, aunque es la más, la menos favorecida por la dique, hay otros casos que también me parecen un tanto cuestionables, ¿no? Desde una mirada al menos moderna, ¿no? Desde una lectura actual. Hay otro fragmento en el que Hesíodo dice: que no te llamen ni muy amigo de huéspedes, ni nada amigo de huéspedes, tampoco amigo de los pobres, ni buscapleito de los ricos. Nunca te atrevas a echar en la cara, nunca te atrevas a echar en cara la funesta pobreza que roe el corazón de los hombres, regalo de los eternos bienaventurados. El mejor tesoro en los hombres, una lengua parca; el mayor encanto, una comedida. Si hablas mal, pronto oirás tu peor. Bueno, esto me parece interesante porque principalmente en un sentido negativo, esta parte en la que dice: nunca dejes que se sepa de ti que eres muy amigo de los pobres, pero tampoco que eres un buscapleito de los ricos, ¿no? Eso me parece muy interesante, ¿no? De cómo al final esta cuestión de las relaciones siempre sobrepasa muchas cosas, ¿no? Y cómo el ir escalando socialmente resulta pues ser un modus vivendi, un modus operandi, pues de la gente, ¿no? En toda época, en toda cultura. Una frase que sí me gusta es esta última, en la que dice que el mejor tesoro en los hombres, una lengua parca. Si hablas mal, pronto oirás tu peor. Bueno, posteriormente pasa a hablar de las prohibiciones, en las cuales también dice algunas cosas que me parecen interesantes. Dice cosas como: no orines de pie vuelto hacia el sol, no te orines en las fuentes, guárdate bien de ello, ¿no? Cosas un poco curiosas. Eh, Cuestiones que no debes de hacer, ¿no? Para que no caiga el mal en ti, ¿no? Sin embargo, hay una sección en la que hay ciertos tintes de homofobia. Sin embargo, en este contexto, no sé bajo qué adjetivo podríamos describirlo, ya que no es una homofobia como tal, ¿no? Les voy a leer el texto. Dice: no sientes en lugares sagrados, pues no hacerlo es mejor al niño de 12 días. Esto vuelve afeminado al varón, ni al de 12 meses. También se obtiene igual resultado. Que no lave su cuerpo en el baño de las mujeres el varón, pues a su tiempo también sobre esto hay un lamentable castigo. Aquí básicamente lo que nos dice es que si haces estas cosas, el hombre va a tener actitudes afeminadas, ¿no? Y eso pues parece ser que es un castigo. Sin embargo, me parece curioso porque no es tal cual un pensamiento homofóbico, ya que las mismas relaciones entre hombres pues parece que estaban bien vistas, o que no, si no eran bien vistas, por lo menos no eran mal vistas, ¿no? Recordemos que en la Ilíada está la pareja de Aquiles, ¿no? Me parece que era Patroclo, que tras su muerte, pues Aquiles vuelve a la guerra, ¿no? Y ellos dos, pues, no recuerdo si lo dicen textualmente en el texto, pero eran una especie de amantes, ¿no? Entonces, es curioso que aquí el problema no es tal cual como esta cuestión de la homosexualidad, sino más bien
la adquisición, por decirlo de alguna forma, de ciertas actitudes que deberían de atribuirse a las mujeres, ¿no? Estas amaneramientos femeninos es lo que Hesíodo califica como un castigo, ¿no? Y bueno, ya al final de esto vienen los días. Insisto, una sección bastante supersticiosa, basada pues en numerología, ¿no? Dice, por ejemplo, el octavo y el noveno del comienzo del mes son 2 días excelentes para dedicarse a las ocupaciones humanas. El undécimo y el duodécimo son ambos buenos para esquilar las ovejas o cegar el reconfortante fruto. Y así se sigue, ¿no? Insisto, me parece que es como un texto bastante, una sección bastante supersticiosa. No me encantó, no es mi parte favorita del texto. Pero bueno, así termina. En general, digamos, en conclusión, Trabajos y Días me parece que es un texto sumamente interesante, aun cuando nos encontramos ya muy lejos de la época y los contextos en los que fue escrito este texto, ¿no? Me hizo repensar la idea de dique o la justicia, pues siento que a diferencia de lo que les comenté en la reseña pasada sobre la teogonía, creo que es en realidad algo muchísimo más complejo de lo que yo había comentado, ¿no? De lo con lo que yo me quedé, que era la dique. Sin embargo, bueno, están estas secciones en las que también me cuestiono yo mismo dónde está la dique, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, esta cuestión con las mujeres, por qué no hay, por qué no tienen voto, por qué no tienen consideración, ¿no? Por parte del resto pues de la sociedad, ¿no? Me parece un poco, pues, desagradable leer algunas secciones. Y bueno, posteriormente viene el escudo de Heracles, un texto bastante interesante, un poco menor si lo considero en relación a los otros. Y bueno, los fragmentos y el certamen, ¿no? En general me gustó bastante la obra hesiódica, la recomiendo mucho. Creo que es una buena forma de introducirse a la literatura clásica. Y pues bueno, sin más, los dejo. Espero que haya sido de su interés este texto.